Señor. Siéntense un momentito, hermanos, por favor. Parece ser que al llegar a la altura del capítulo 10 de San Mateo, que hemos leído ya 2 capítulos, bueno, sobre todo el 8, el 9 y el 10, que son unos capítulos que están dirigidos sobre todo a los apóstoles, es decir, a ese grupo reducido de Jesús. Un grupo muy específico porque es Jesús el que los escoge. Él focaliza quiénes son los que van a formar parte de ese grupo de los apóstoles. Son elegidos por Él, son llamados por Él, son escogidos por Él, por Jesús. Y entonces, en la medida que este grupo va creciendo con Jesús, caminando con Jesús, hay un momento determinado en que Jesús trata de darle a este grupo una identidad, con una pedagogía específica de Él, de Jesús, que viene marcada por una tendencia totalmente diferente a todas las demás escuelas, porque eso de que un maestro escogía a sus discípulos y comenzaba a formarlos y comenzaba a haber un movimiento en torno a ese maestro con sus discípulos, eso era bastante común. Por ejemplo, antes de Jesús, la última escuela discipular, es decir, de un maestro que escogió discípulos, que los llamó y que los iba formando, la última escuela fue la de Juan el Bautista. Juan el Bautista también escogió un grupo de discípulos, los iba formando. De hecho, algunos de los que pasaron a ser discípulos de Jesús también fueron parte de la escuela de Juan el Bautista. Pero ¿qué es lo que sucedía? Lo normal, la lógica totalmente normal de todas las escuelas es que eran escuelas primeras con una definición piramidal. Es decir, ahí había un maestro, después habían 2 o 3 que eran los responsables, con un rol específico y que buscaban incluso unas funciones bien definidas al interno de la comunidad. Incluso algunas escuelas venían específicamente en búsqueda de esos roles. Por ejemplo, en el Evangelio aparecen unos grupos bien definidos. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los publicanos, eran grupos que habían nacido con esas tendencias y que en la medida que esos grupos crecieron, ellos adquirieron su propia identidad y buscaron roles, buscaron estatus, que era lo más normal que aparecía en el momento que surgía una escuela, que es una tendencia totalmente normal, humana y antropológica. Eso, apenas se forma un grupo, lo primero que se sabe es qué es lo que se va a obtener de eso. Nadie entra así por caso y así nomás. Siempre se va en búsqueda de algo. Y si no se obtiene algo, también eso no tiene sentido. En cambio, el grupo de Jesús se sale de esos patrones. El grupo de Jesús es un grupo totalmente a la inversa de toda la lógica humana. Todas las escuelas que se formaban, los que entraban, su ideal era ser alguien, llegar a ser alguien. En la escuela de Jesús no es para ser alguien, es para ser nadie. En las escuelas totalmente normales, en los demás grupos que se formaban al lado de ese maestro, todos buscaban un estatus que iba al lado de un rol. En la escuela de Jesús no, es al revés. Ahí nadie tiene estatus. Incluso lo que Jesús les va a decir a ellos es que si alguien quiere ser importante, lo que tiene que hacer es ponerse a hacer lo que nadie hacía, servirles a los otros. Incluso en la escuela de Jesús,
El estatus es a la inversa. Si alguien quería ser importante, tenía que preocuparse por ser el último, es decir, por ser nadie. Estos nadies que forma Jesús, estos 12 que son los que Jesús forma con esa identidad, y que quizás también Jesús transmite esta identidad mucho más allá de los 12, también Jesús les enseña y lo forma en las consecuencias que tiene el formar parte de esa escuela. Y las consecuencias que ellos van a tener aparecen bien definidas en el capítulo 10 de San Mateo. La primera es que Jesús los pone dentro de una filosofía de vida que no era nueva. Ya en la cultura judía ya se entendía esa cultura, esa filosofía de vida. De hecho, los romanos más adelante definen la vida como una jungla, y de ellos nace aquel famoso refrán latino: homus lupus homus, es decir, el hombre es el lobo de su propio hombre. Ellos ubican que hay dos filosofías de vivir: la filosofía de vida de lobo y la filosofía de vida de oveja. Parece ser que la idea que Jesús le introduce a este grupo de discípulos de Él, que Él los manda como ovejas, les dice, yo los envío como ovejas entre lobos. O sea, no es que Jesús los está mandando a sufrir, a padecer, eso va a ser consecuencias de seguirlo a Él. Lo que Jesús les está diciendo es que ellos tienen que optar por una de las dos filosofías que había de vivir. La filosofía del lobo y de la oveja era ya conocida entre ellos y sobre todo en la cultura griega y romana. O se era lobo o se era oveja. Y por cierto, los lobos eran siempre los mismos y eran menos. Las ovejas eran siempre más y eran también a veces casi los mismos. Definido, un grupo casi bien definido, las ovejas. Y estas ovejas aprenden, según la cultura griega y romana, la oveja aprende a vivir en medio del lobo sin ser devorada, sin que el lobo se la devore. Por ejemplo, una manera de vivir de la oveja es que aprende a vivir mucho con la prudencia. No se pone en riesgo la oveja. También la oveja vive siempre a la defensiva, tiene siempre que estarse defendiendo, porque ella sabe que siempre lo que va a hacer es atacada, y vive a la defensiva, vive con la prudencia, aunque Jesús después también les va a enseñar otra filosofía a ellos. Jesús los manda a los discípulos, no los manda con la categoría de la defensiva, es decir, confrontativa, del ataque, sino que los manda con la filosofía de la tolerancia. La oveja es un animal muy tolerante, la oveja, que incluso hasta en el momento en que la van a trasquilar, es decir, a quitarle su lana, a quitarle su piel, esa animalita ya sabe que lo que van a hacer es eso en ese momento. Y pareciera como que si ella misma se pone para que se la quiten. Y sufre cuando le hacen eso. Se queda sin piel. Ella tiene que esperar un tiempo para que le nazca a ella otra vez su pelaje, que es lo que la protege. Y sin embargo, ella solita pareciera como que se pone. Jesús a ellos no los manda con la mentalidad y la filosofía del lupus, es decir, del que devora, del que ataca, del fuerte, del poderoso. No, les enseña a vivir a ellos, y el hecho que los va a mandar quiere decir que ellos tienen que aprender esa manera de vivir, la manera de la oveja. La oveja soporta, la oveja aguanta, pero sobre todo el arma principal de sobrevivencia de la oveja no son sus fuerzas, es la fuerza de la unidad. Es la conciencia de rebaño.
Una palabra que escuchamos mucho en este tiempo fue esa, inmunidad de rebaño. Y dicen que hasta que eso se haga realidad en los seres humanos, hasta entonces dicen que va a desaparecer la pandemia. Cuando adquiramos inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir inmunidad de rebaño? O que ya todos nos contagiamos, o que ya todos nos curamos, o que ya todos somos inmunes. Todos. Pero para que eso se llegue, ¿cuánto van a tener que pagar con su vida? La oveja tiene muy claro eso, la oveja. La oveja aprende a vivir en rebaño y eso es lo que se convierte en su fuerza, la oveja. Ellas están siempre juntas, caminan juntas. Puede haber mucho espacio en su entorno, en su alrededor, y puede haber mejor comida por otra parte, puede haber un mejor pasto por otra parte. Y en cambio esas ovejas están siempre juntas, están siempre juntitas. Porque el lobo nunca ataca a un rebaño, nunca. Eso es lo que se convierte en su defensa. Y Jesús a los discípulos, a los apóstoles, los manda con la filosofía de vida, con el estilo de vida de oveja. Dicen los expertos en el Evangelio de San Mateo que son dos modalidades que nosotros tenemos de vida. Más bien son dos aplicaciones que tenemos nosotros. Tenemos ya instalada la aplicación de oveja y tenemos instalada la aplicación de lobo. Y por momentos se encarnan en nosotros. Tenemos momentos de comportamiento, de razonamiento, de modo de actuar, de ver las cosas de oveja. Las vemos con tolerancia, las vemos con paciencia, soportamos, decimos, callamos. Sabemos que vamos a pasar por eso, que vamos a sufrir eso, sabemos que eso es consecuencia de eso, todo lo que ellos van a padecer, lo que ellos van a sufrir, son las consecuencias de la manera de vivir de oveja. Dicen los expertos que en nosotros se encarna la oveja y somos capaces de vivir como oveja. Soportamos, toleramos, somos pacientes. De repente la oveja que nosotros llevamos dentro desaparece y en nosotros se encarna también el lobo. Desaparece la oveja y nos transformamos en lobo, la famosa canción de aquellos, ¿no? Lobo, hombre en París. Nos convertimos en lobo, devoramos, nos queremos volver fuertes, nos queremos volver prepotentes y queremos que somos los que podemos atacar, los que podemos devorar, decir, hablar, hacer y que siempre pensamos en devorar. Y esa es la manera de vivir del mundo, ovejas y lobos. Y parece ser que la ovejita está siempre aguantando, está siempre soportando, tiene siempre que soportar y aguantar. Y el lobo está siempre dispuesto a atacar. El lobo también sufre, porque esa manera de vivir le trae también consecuencias a él. El lobo le trae rechazo, le trae aislamiento. El lobo, quizás a lo mejor será la vida de oveja, es más sufrida, pero quizás es mejor la vida de oveja. Y Jesús a ellos les enseña una manera de vivir, y es la manera como tienen que ellos que asumir la vida, asumirla como ovejas, a saber si quizás ellos, los discípulos de Jesús, a saber si ellos ya se estaban metiendo la mentalidad del lobo, es decir, somos discípulos del maestro más poderoso que ha habido hasta este momento de la historia. Somos discípulos del maestro más poderoso, el que ha resucitado muertos, el que ha curado, el que ha sanado y por lo tanto también nosotros vamos a ser poderosos. Lobo. Quizás en ellos por momentos se metía la mentalidad del lobo y Jesús se las elimina a ellos. Y por eso Jesús con frecuencia les está martillando a ellos eso.
Y en un cierto momento Jesús les va a decir a ellos, miren, los jefes de los pueblos los tiranizan, los poderosos los explotan, que no sea así entre ustedes, en cambio entre ustedes sean mejor servidores, sean humildes, el que quiera ser el más importante, que sea el más pequeño. Es decir, Jesús siempre les va a estar remarcando y remachando a ellos la filosofía y el estilo de vida de oveja. Y eso es lo que Jesús les está enseñando hoy, ¿no? Y Jesús les dice todavía a ellos, por si no habían entendido, Jesús les dice, todavía a ellos les dice, sean pues precavidos como la serpiente. La serpiente nunca vive para atacar. La serpiente incluso ataca si tiene que defenderse. La serpiente siempre busca de huir. No se preocupe, usted puede estar durmiendo debajo de una gran culebra. No le va a hacer nada. No le va a hacer nada si usted no la ataca. La serpiente es bien prudente. La serpiente siempre trata de huir, a no ser que sea atacada. Y Jesús todavía les dice, esa nos va a costar menos para entenderla, porque viven aquí con nosotros, ¿no? Y sean, les dice, sencillos como las palomas. Estas no, que andan ahí. Sencillas. Se les destruye la casa. Eso es lo que nosotros hacemos, les quitamos el nido, pero se les quita una vez, al día siguiente ya están jalando esa basurita, ya la están jalando otra vez, nunca se van de aquí. Aparte que las palomas nunca se van de la iglesia y los pichones nunca se van de la iglesia porque Él tuvo la culpa. Eso es algo que yo le voy a reclamar a Jesús cuando me encuentre con Él. Pues mira, nunca saqué las palomas, los pichones de la catedral porque vos tuviste la culpa. Cuando te presentaron al templo, lo que llevaron contigo como ofrenda fueron unos pichones. Cabales, ya nos quedaron los pichones en la iglesia. Nunca se van. Con una simplicidad, con una sencillez, se tardan días haciendo esos niditos. Ya les vamos a volar a aquel. Y después se van, después vuelven otra vez a otra columna, vuelven otra vez a otra. Nunca los matamos, nunca hay que matarlos. Nunca. Pero no se van. Con una sencillez, de repente no se dan ni cuenta dónde vuelan, van a pegar a la pared. Hoy ya se acostumbraron porque los primeros días iban a pegar en aquel vídeo que hemos puesto allá de la Virgen. Sencillos. Y Jesús dice, sean prudentes, prudentes como la serpiente, es decir, con los ojos abiertos, prudentes. Hay que ser prudentes siempre, incluso hasta aquí en la iglesia. Si deja el teléfono y si deja la cartera por ahí media descuidada, no creo que la haya, porque incluso aquí se las han robado en la iglesia. Y un día alguien me dijo, dejé mi cartera aquí. ¿Y para qué la dejaste? Si puede ser que tú venías a la misa, otro venía para ver que robaba aquí. ¿Y qué podemos hacer? Prudente. La prudencia y la sencillez. La prudencia de la serpiente. La serpiente, si la atacan, trata siempre de escapar. Trata siempre de buscar una salida por donde irse. La serpiente, no sé por qué siempre nos han vendido la idea de la serpiente que era mala. Ella no hizo ningún daño. Lo único que hizo fue ofrecerle una manzana, y la que la comió fue aquella fulana. Ella lo que hizo fue ofrecer la manzana. Ven ustedes cómo Jesús, a través de esta metáfora, nos ha enseñado mucho hoy en este texto del Evangelio. Estamos llamados a adquirir una mentalidad, una forma de vida, que no nos va a traer mucha ganancia seguramente aquí, pero nos va a dar mucha felicidad. La felicidad de la oveja. No creo que la vida del lobo sea feliz. Este siempre anda buscando a quien devorarse. Y anda siempre hambriento, siempre anda con hambre. Nunca el lobo está lleno, este anda siempre buscando comida. Y la oveja siempre está llena. La oveja siempre tiene comida. La oveja incluso da de comer,
da leche, da queso, da incluso de su piel, el pelaje para los abrigos. Un lobo no da absolutamente nada. Y a veces no da ni siquiera miedo un lobo. Lo que da es lástima, todo seco lo que da es lástima. Ni siquiera la Caperucita le tenía miedo al lobo. El lobo busca siempre anda en búsqueda. La oveja no. Y la oveja siempre tiene que comer. Incluso es capaz de darle a los otros. La oveja. ¿Por qué no nos esforzamos? Imagínense, nosotros aquí hablando de estilo de vida de la oveja, en un mundo en el que aparece siempre, parece que hay lobos queriéndose y se devoran entre ellos, se atacan, se meten presos entre ellos, se denuncian entre ellos. Eso es lo que está pasando en el mundo. Se denuncian entre ellos, se meten presos entre ellos. La oveja no, la oveja solo ve para todos lados qué es lo que está pasando. Y al menos un tiempo de comida la oveja lo tiene. Aquellos no, los lobos están siempre matando entre ellos. Eso es lo que pasa en el mundo. Nosotros las ovejitas solo vemos pasar, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que nos alcanzan a contar, de otras cosas no nos damos ni cuenta nosotros, de lo que vive entre ellos, entre los lobos. Por eso quizás lo que nos hace feliz es nuestra forma y nuestro estilo de vida precario de vida. La oveja. Jesús nos ha enseñado hoy. No sé si hoy ustedes qué es lo que ha predominado en su vida. Hoy este día. No sé si durante el día hasta esta hora por algún momento sacaron el lobo o la loba que llevan dentro, que la sacaron y se vuelve gente que se vuelve furiosa, que ojalá que no. Y ojalá que así como han logrado vivir hoy este día, al estilo de ovejas, tolerantes, pacientes, prudentes, sencillos, ojalá que también lo puedan vivir mañana. Y quizás si lo viven así, si lo vivimos así, eso quizás nos va a ayudar a ser felices con lo poco. Y ahí dejemos que los lobos se maten, se devoren, se denuncien, se metan presos entre ellos, y en cambio las ovejitas allá apenitas mordiendo el pasto, las ovejitas, pero quizás son felices, son felices con lo poquito que tienen para vivir, y de la manera tolerante, aguantando siempre. Jesús tuvo la culpa, nos mandó a vivir así nos mandó a vivir como ovejas. Que el Señor nos ayude a nosotros a adquirir esa manera de ver la vida, de esa manera, desde la óptica del Evangelio. Vamos a presentarle en el altar los dones del pan y del vino que se convertirá para nosotros en su cuerpo y en su sangre.